Ustedes y nosotros en estos días estamos sufriendo de alguna manera con lo que le está pasando a España y el caso catalán. Patricio Lons, que muchos de ustedes ya lo tienen más o menos encuadrado, lo invitamos hoy para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando por los intereses, por la cabeza, por el corazón de los catalanes, porque, Patricio, nos parece que analizando el caso catalán, podríamos interpretar cosas que están pasando en muchos lugares del mundo. Así es. Y acá. Y acá, porque hay secesionismo, porque hay progresismo, porque hay una intención, no sé, yo te tiro esto, vos después agarralo o no, hay como una especie de ultralibertad que este progresismo está tratando de inculcar, que las personas parece como que no podemos tener nada que nos ate, nada que nos estructure, nada que nos limite, nada que nos diferencie. Tenemos que estar en una, no sé... En una nube sin raíces. En una nube. Claro. Lo que los tratan es de matar todas las raíces. Y los pueblos, antes de ser Estado, antes de ser naciones, son tradiciones. Cuando un pueblo pierde sus tradiciones, sí, muere, es pasto de las llamas de cualquiera. Bueno, pero eso dicen los catalanes también con respecto a sí mismos. Lo que pasa es que, es decir, ellos quieren respetar sus tradiciones, que son muchas, y si algunas. Y entonces, ¿por qué vamos a estar nosotros dependiendo de España? En realidad porque fueron parte de España toda la vida. Entonces, es como que mañana una provincia nuestra diga, no, pero nosotros tenemos la chacarera y queremos separarnos del resto, romper el pacto federal, ¿no es cierto? Vos pensás que en Europa hay unas 200 lenguas derivadas de las lenguas más importantes. Mira, el otro día me decía, acá en Arinfo, que es una radio digital, un periodista holandés me decía que ellos en Holanda tiene una minoría que habla frisón. Sí. Entonces en un momento los que hablan frisón dicen, bueno, vamos a hacer un Estado independiente, que son 8.000 vecinos. Sí. Entonces dije, bueno, negociamos que los carteles estén en holandés y en frisón, la escuela sea bilingüe y todo eso, y con eso se acabó el tema. Pero después no es realista crear un país de 8.000 personas, ¿no? Nosotros hoy tenemos muchos que hablan guaraní. Sí. Muchos que hablan guaraní. El quechua creo que de alguna manera está también. En algunos lugares se ha salvado. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ahí es interesante. Vos sabés que las lenguas aborígenes se salvaron en América gracias a los frailes españoles. Sí. Y luego fueron perseguidas por los revolucionarios independentistas, que querían abolir todo eso. Claro. Y bueno, incluso hasta hubo planes sangrientos que tuvo Sarmiento, ¿te acuerdas? Claro. No hay que ahorrar la sangre de esta gente, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, veamos qué cosas son los que unifican una base. Ahora, Hispanoamérica tiene valores comunes. Una idea tuya con respecto a estas diversidades culturales. Bueno, respecto a Cataluña. A las diversidades culturales. Bueno, las diversidades culturales en realidad tienen la posibilidad de sumarse en un sentido común, en un sentido imperial. Porque en realidad, digamos, la civilización humana, curiosamente, sí, aunque a alguna gente le suene mal, avanza por los imperios, decae con los imperialismos, que claro, es algo totalmente distinto. Una cosa es un imperio, otra cosa es un imperialismo. Correcto. De que muchas naciones buscaron vivir unidos en un imperio. El Sacro Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, eran varios países, ¿no es cierto? No era solo Austria y Hungría, eran creo 6 países en total. Porque de esa manera crecían todos, avanzaban todos, evolucionaban todos, y cada uno con sus características. Pero además, curiosamente, las características locales se protegían más. Claro. Quedaban más protegidas, al estar dentro de un paraguas más poderoso. ¿El continentalismo qué te dice? Bueno, a ver, Perón decía que el mundo iba hacia bloques continentales. Sí. Ahí hay dos aspectos. Uno puede ser, en nuestro caso, Perón veía la defensa de los valores hispánicos, de ahí que
y los valores de defensa estratégica con Brasil y Chile, por ejemplo, con Uruguay también, y luego con Paraguay, ¿te acuerdas que él devuelve los trofeos de guerra? Que ya era una vergüenza para nosotros. En Uruguay también hubo presidentes uruguayos que hasta pidieron disculpas al Paraguay. Sí. Y eso nos sirvió, por ejemplo, cuando Estados Unidos pensó en hacerle la guerra a la Argentina, cosa que los argentinos poco saben, y el presidente de Brasil se opuso. Dijo, ustedes no tienen nada que meterse en Sudamérica, ¿no es cierto? Y sin el apoyo de Brasil, para Estados Unidos era una acción imposible. Entonces, él ve que, digamos, Hispanoamérica debe unificarse. ¿Te acuerdas que se hace la carrera Buenos Aires-Caracas en su época, ¿no es cierto? Sí. Y entonces se hacen un montón de acciones. Entonces decía, tenemos que plantearnos los elementos comunes, por eso le dice a los chilenos, bueno, si hay unas islas que tanta discusión, dinamitémosla, lo dice metafóricamente, ¿no es cierto? Diciendo, no puede ser que nuestro problema sea ese. Ahora, y el problema, ¿te acuerdas de la Antártida, que había una superposición, se la declaró binacional? Sí. Hay un sector que ahora, es chileno-argentino. Yo te pregunto lo del continentalismo, porque de alguna manera Europa dio una muestra de unidad. Sí. Lo único drama es que los hombres que planifican, uno de Gasperi, creo que el otro era de Nauer, no recuerdo, y Schumann creo que era de Francia, los primeros que planifican eran hombres cristianos, eran hombres con una conformación católica y bien, tenemos que rescatar la cristiandad europea. Eso lamentablemente ahora ha ido derivando a una cosa muy lavada, donde prácticamente la fe no es ni tolerada, es combatida, las leyes son... cada vez van destruyendo más la unidad familiar, y sin unidad familiar vos no tenés sostén de la civilización, se cae. Bueno. Puede gustarte, no gustarte, bueno, pero ahora, se cae, ese es el resultado. Te voy a hacer la pregunta concreta. Inglaterra se va de esa unidad. Se va el Brexit y los escoceses dicen, bueno, ahora queremos un nuevo referéndum para romper el Tratado de Unión con Inglaterra y nosotros sí quedarnos dentro de Europa. Y unos me dicen, bueno, ¿por qué Cataluña no puede y Escocia sí? Porque Escocia e Inglaterra están unidos por un pacto de unión, están unidos en la corona. Por eso, por ejemplo, Isabel II, reina de Inglaterra, es Isabel I de Escocia. Para los escoceses es Isabel I, no le dan trato a Isabel II. Entonces, son dos reinos unidos en una corona y por la fuerza. Pero Cataluña... Es decir, todos los pueblos ibéricos. Vamos a Cataluña. En el siglo VI ya estaban unidos en el Tercer Concilio de Toledo, en el 589. No solo lo que es toda la península ibérica, lo que incluye hoy Portugal, sino incluso cruzando los Pirineos, la región del Rosellón, el Bearne, Navarra, Países Vascos, la Navarra francesa me refiero, y el Rosellón es la Cataluña francesa. Todo eso formaba parte, creo que hasta Lourdes formaba parte de esa unidad ibérica, ¿no es cierto? Porque incluso algunos dicen, cuando dicen la Virgen de Lourdes dijo que era la Inmaculada Concepción, que era una convicción española, y bueno, dicen, porque eso todavía era tierra española de alguna manera, hay un resabio, ¿no es cierto? Dicen ellos. Bueno, entonces, en eso estamos hablando del 589. Sí. Luego viene la invasión islámica. Sí. Cuando viene la invasión islámica, eso medio se va fragmentando. Y los distintos reinos empiezan a ver cómo resisten. Claro. Los árabes llegan hasta Valencia. Los árabes llegan hasta Valencia. En Valencia se hablaba árabe. Luego viene lo que es la marca hispánica y condados catalanes, que todo eso forma parte de la actual Cataluña. Que eso era la frontera. Era la frontera del imperio de Carlomagno. Por eso Carlomagno determina lo que es la marca hispánica, que era una forma de decir hoy provincia, de frontera. De ahí viene el título de marqués, que es el noble que cuida la frontera. Los marqueses por general son nobles militares, ¿no es cierto? O que tienen su estructura más bien es militar porque cuidan una frontera. Entonces, hoy, digamos, haciendo una comparación grotesca... Te voy a apurar, te voy a apurar porque... Un comandante general. Bien. Vamos a Cataluña. Dale. Entonces, eso, en esa zona se habló... En aquel momento el lemosín y el occitano, que eran lenguas francesas prácticamente. Sí. Y luego se empieza a hablar, se habló hebreo, se habló también el italiano, se habló la parla aragonesa y aparece el castellano al que le llaman lingua franca, en un castellano arcaico, decía lengua franca. Luego, ya está. Recién en el 16 aparece el catalán. No. Yo lo tengo que agarrar a Patricio porque la erudición de él es tan completa que por ahí podemos estar hablando
tres bloques de las lenguas que se manejaron en... El asunto es el siguiente. Pero solo te digo, el catalán aparece después, bueno, del castellano. Pero hoy sí. Los catalanes han avanzado tanto y se chocaron contra una pared. Hoy se chocaron con una pared. Entonces, ¿qué pasó en estos 100 años? ¿Qué pasó en los últimos 40, 50 años en Europa? Por eso estoy hablando, te hice esta introducción de la unidad europea, la unidad continental, y sin embargo ahora, y te voy a dejar la pregunta picando, ¿qué pasa con el progresismo? Que también es algo que me gustaría que vos lo toques. ¿Qué pasa con el progresismo? ¿Y qué puede estar pasando hoy en Cataluña en términos geopolíticos? Porque a lo mejor, entendiendo lo que le está pasando en los últimos 40, 50 años a Cataluña, entendemos lo que nos pasa con los mapuches o lo que puede pasar en algunos otros lugares. Es la misma lugares. acción. Es la misma acción. Volvemos enseguida. Seguimos con Patricio Lons hablando del caso catalán, sí, pero de ahí desprendemos algunas ideas que, si ustedes vieron el bloque anterior, llegamos a como una especie de ola. Hay una ola en el mundo de separatismo, de autonomismo, de autodeterminación de los pueblos, de libertad y diversidad cultural absoluta. Sí. ¿Es el progresismo esto? Claro, que es la destrucción de toda idea de sano progreso, ¿no es cierto? Es la cosa llevada al extremo donde no se puede mantener conceptos porque cada concepto se lo considera que políticamente incorrecto. Entonces te das cuenta que se destruyó toda la riqueza que heredamos de Grecia y Roma, ¿no es cierto? Si vos te dedicás a la política, tenés que leer a Aristóteles y Platón mínimo como para en el arranque ser un político serio. Bueno, el progresismo destruye todos los elementos que hacen que la persona pueda tener raíces concretas. Una persona sin raíces, vos le cortaste todas las raíces, no tiene ramas fructíferas, ¿no es cierto? Y así las sociedades van muriendo, vos fíjate cómo se van disminuyendo las familias, se rompen los núcleos familiares. Sí, bueno, Europa tiene, España, por culpa de este progresismo, ya tiene la pirámide poblacional invertida. Hay 1,4 hijos por matrimonio, con lo cual, es decir, en España ya hace 3, 4 años que hay más muertes que nacimientos. Entonces, en una sociedad así, que la población de Cataluña está siendo suplantada por musulmanes, los separatistas han metido musulmanes. Y los musulmanes que están ahí dicen, nosotros vamos a usar la Cataluña independiente como cabecera de playa de la invasión islámica a Europa. Y lo dicen. Entonces yo le pregunto a los separatistas, ¿qué van a hacer cuando ellos sean minoría? Porque los van a islamizar a la fuerza, les van a quitar las ideas del progresismo, que no entran en el mundo islámico. Entonces se van a tomar medidas muy drásticas y eso termina mal. Ahora, este plebiscito que hicieron ahora, el referéndum que fue bastante grotesco. La gente votaba 10 veces, 20 veces. Un señor se filmó votando 20 veces para demostrar que era una fantochada. Ahora, ¿qué sabes vos exactamente de los catalanes? Porque están divididos por mitades. Mira, en realidad el catalán como idioma se está imponiendo por la fuerza, porque la mayoría habla castellano. Ahora, si vos tenés un negocio, un restaurante, y tenés los carteles en castellano, o a veces los tenés en los dos idiomas, y te caen inspectores municipales, te caen los mozos de escuadra, que es la policía, que se ha convertido en una suerte de policía política, en una suerte de KGB local, y te quieren cerrar el negocio, te quieren que saques los carteles en castellano. Yo no lo escuché a Serrat referirse al tema, pero Serrat está en contra. ¿Qué dice? Y Serrat dice que en realidad esto es una trampa del Parlamento, ¿no es cierto?, del Parlamento catalán, que ha hecho esto a espaldas. Yo he visto algunas sesiones del Parlamento catalán y vos ves cómo la mitad del Parlamento está en contra. Y la otra mitad no eran todos separatistas. Eran sí lo que se llama nacionalistas, que es aquellos que, digamos, bueno, recuperemos aquellas tradiciones y fortalezcamos. Que eso es bueno. Y ahora sí se han tornado separatistas. Pero yo pregunto, en el caso de una separación, ¿qué hacen con los políticos no separatistas? ¿Pasan a ser políticos extranjeros, de partidos extranjeros? ¿Qué pasa con todos los catalanes que se sienten españoles, que son la mayoría?
Porque lo que no te Claro. dice es, acá el referéndum sacó el 90% de separatismo. El 90% del 40% de la gente que fue a votar. Sí. Pero de ese 40%, muchos son extranjeros, Claro. ¿no es cierto? Entonces, resulta que ahora un moro o un sudamericano o un rumano en un estado independiente va a ser un ciudadano de primer orden. Sí. Y un catalán español que hace 1500 años que viene ahí sus ancestros va a pasar a ser un extranjero. Sí. Eso va a terminar con confiscaciones de viviendas y con un montón ¿Tenés de algún dato irregularidades. económico? Sí, mira, Cataluña ellos dicen, no, porque nosotros aportamos el 20% de la riqueza de España, pero son el 17% de la población, entonces, digamos, más o menos Claro. ahí. Quiere decir que encima se benefician, y ellos se benefician con muchas compras que le hace el resto de España, que a veces Claro. a un asturiano, a un navarro, a un vasco, un gallego, a un extremeño, le convendría comprar tal vez el mismo producto en Portugal, en Francia, en cualquier lugar de la Unión Europea, y por un favoritismo, porque se industrializó Cataluña, la industrialización de Cataluña, y esto es políticamente incorrecto decirlo, pero se hizo en la época de Franco. Y es curioso, vos ves los noticieros de la época, cuando Franco visitaba París bastante seguido, Barcelona, no sé, le gustaría, qué sé yo. Y las manifestaciones parecía Perón el 17 de octubre en Buenos Aires. Y ahora son, digamos, vergonzantes, le echan toda la culpa a ese pasado y dicen, no, somos otra cosa y somos explotados. Ahora, el resultado económico es que, con esto no hago una apología de Franco, le digo, no sean contradictorios. Claro. O sea, ustedes se beneficiaron en una época concreta, se beneficiaron a costillas del resto de los españoles, y ahora porque son más ricos dicen que no, cuando además tradicionalmente los pueblos españoles siempre hemos ayudado. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% del PBI, no recibe el 40% de regalías. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y durante el Imperio también existían los fondos situados. Las provincias más ricas del Imperio Español ayudaban a las provincias más jóvenes. Ahora te digo los Sí. resultados económicos. Sí. El 80% de lo que Cataluña vende fuera de Cataluña lo vende al resto de España. Ahora, si se paran, ahí va a haber una aduana. Sí. Señores, claro. acá hay una aduana, no le compramos más, porque no nos conviene comprar a ustedes, nos conviene comprar en la Unión Europea. Ahí Ese bajan el número lo hicieron. 80%. Ese ahora que clavaron los frenos, Claro. están haciendo números. me parece. Y las empresas dicen, pero yo me fundo. Y el otro 20% que venden fuera de Cataluña, lo venden a la Unión Europea, que le dijeron, muchachos, a ustedes no le compramos nada, porque no los reconocemos. Claro. Francia está muy preocupada, porque va a tener un Estado fronterizo, al cual no van a reconocer. Claro. Entonces, hoy, los servicios de seguridad franceses, los servicios de inteligencia franceses, las Fuerzas Armadas francesas están en una situación de precaución en la frontera española con Cataluña. Entonces ellos se caen de Europa y si lo hacen a la fuerza, Naciones Unidas tampoco los reconoce. Entonces, ellos en este momento, con la declaración fatua que hizo Puigdemont, el PBI catalán ya bajó un 35%. La banca catalana se va. El Sabadell y la Caixa famosa. Sí. Pero editoriales como Planeta, que lo podemos decir porque es una editorial histórica, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que siempre decíamos de chicos, un libro impreso en las editoriales, en las imprentas catalanas, qué calidad que tenían de papel, de color, eran fantásticos? Esas imprentas, esas editoriales catalanas, se hicieron ricas porque tenían un mercado de 500 millones de hispanolectores. Claro. Y le vendían a todo el mundo, Sí, ¿no es cierto? sí. Había libros que se hacían acá y se imprimían allá. Claro. Entonces tenían todo el sistema de distribución. Y era porque imprimían en castellano. castellano, no en catalán. El catalán creo que le habla un 35% de la población. Y al resto se lo está obligando por la fuerza. Entonces, sus exportaciones mueren. En este momento el turismo bajó Espérate, a menos de la mitad. Rajoy les mandó un inventario de todos los edificios nacionales, Claro, del Estado públicos, español. que les tienen que comprar, los tienen que Así es. indemnizar por todo lo que el Estado español puso. ¿Querés que en hablamos de Cataluña. números? No mucho, pero... Te lo hago cortito. Sí. El PIB catalán es más o menos de 300.000 millones de euros. Ya en esta medida, en estos días, ha bajado a 200.000. Sí, ¿No es cierto? Hay empresas automotrices. ¿Yo a quién le voy a vender un auto? Me voy al resto de España. claro. A 200.000. Pero se calcula que la fuga de capitales va a ser de 220.000 millones de euros. Con lo Y cual, la deuda. más una deuda de los edificios, creo que son unos 200.000 millones de euros. Pero además de la deuda general de España con la banca, con el Banco Central Europeo, creo que unos 300.000 le corresponden a Cataluña, que España no los va a pagar. Entonces su PIB va a bajar
de 300 a 150.000 y arrancan con una deuda de unos 550.000 millones de euros. Y otra cosa más. Y sin moneda. Sin moneda. Claro. Eso iba a cerrar el Porque tema. el Banco Central Europeo no le va a mandar más un euro. Claro, Entonces ellos tiene van a que tener inventar una moneda y tratar de que los demás confíen en No, esa y moneda. bueno, ¿y cómo vas a confiar en una moneda de una economía muerta? Entonces van a crear una moneda de circulación interna no convertible, como es el yuan o como debe ser la moneda de Corea del Norte. Y por otra parte, los políticos opositores van a quedar excluidos del poder, van a ser expulsados de alguna manera por violencia, y eso se convertirá en un estado de casi te diría de partido único o de 3-4 partidos separatistas unidos con la misma política, va a ser casi como partido único con una moneda no convertible. Voy a rescatar queda como Corea del Norte casi, Voy a rescatar esta idea de Patricio de Corea del Norte porque me parece que para la comunidad europea Corea del Norte sí tiene una gravedad que hay que ponerle la lupa, por supuesto. y no el caso catalán. Para los europeos el problema es Trump, Corea del Norte. Claro, esos son los grandes. Y vienen estos a jugar acá un partidito de primera vez. Yo te pregunto, a lo que le gusta el fútbol, el Barcelona, Sí. ¿con quién va a jugar? Va a jugar con un equipo local, Y claro, va a quedar fuera de toda la ¿Sabes liga. cuáles son los equipos más grandes del fútbol argentino? Bueno, pongamos Boca y River como Sí. emblemático. Bueno, Boca y River se crean un país aparte. Van a jugar con Arsenal, con Platense. Claro. ¿Cuánto baja la cotización de un jugador? Porque si vos tenés un gran jugador, pero sos un equipo de renombre mundial, tu jugador vale millones de euros. Pero si sos un equipo de primera C y tenés un gran jugador y no te pagan lo mismo, te pagan la décima parte. Por algo están pensando ahora cómo recomponen. Bueno, ahí está, como se están yendo todas las empresas catalanas, el turismo acaba de morir y en este momento hay un grado de violencia interna muy fuerte donde lo quieren imponer por la fuerza, donde vos en este momento tenés bandas armadas caminando por Cataluña, asustando a los vecinos, imponiendo eso. Que en este momento creo que el aeropuerto principal está en manos de la Brigada de Paracaidistas del Ejército Español, y la Marina Española ya está pensando en bloquear el puerto de Barcelona, dado el grado de violencia, porque están los catalanes que se sienten españoles que están pidiendo protección. Claro. Porque están desprotegidos ante el resto de la población. ¿No? Patricio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Porque si bien la erudición de Patricio ya es enorme, te entendemos, nos ayudás, te entendemos. Hasta pronto. Una cosa, te cierro con esto. Los que están por lo general detrás de estos separatismos también están detrás de los separatismos mapuches indigenistas acá, en el sur de Chile y ahora en el sur de Brasil, donde en Santa Catarina do Sul hablan de crear un Estado independiente. Cuando buscas las fundaciones que están detrás, por lo general casi todas confluyen en algún lugar de Londres. Entonces sepamos por dónde viene la mano. Hasta pronto. Seguimos.